A su nombre. En el día de hoy, pues ya se había dicho el tema, ¿verdad? Y diciendo, después de haber uno estar sirviéndole al Señor por tantos años, ¿por qué hablar de este tema de la salvación? Y yo creo que debe ser algo que constantemente tenemos que hablar, y más de algo como atesorar esto de la salvación. Yo le voy a pedir que abran sus Biblias. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Filipenses capítulo 2. Aleluya, bendito Dios, te adoramos, Jesús. Tú eres digno. Cuando lo tengan, dígalo con un amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una congregación, aleluya, una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, tu gran misericordia. Gracias porque eres tú el que intervienes, el que ministra, el que obra. Señor, ayúdanos cada día a poder disfrutar esta bendición, que somos salvos por ti, que tu gloria nos has dado a nosotros, Señor, este privilegio que de antes de la fundación del mundo seamos nosotros salvos y salvos por ti, por Cristo Jesús, que dio su vida para darnos a nosotros la salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. A su nombre. Amén. Pueden sentar, pero mantenga su Biblia abierta porque tengo unos cuantos versículos que tratar. Y sabemos que en Filipenses nosotros nos encontramos, que es una carta, ya ustedes saben cómo Pablo la escribe, y lo que el propósito de su carta es reconocer que Filipenses han entendido lo que es el amor de Dios. Se le llama la carta del gozo porque básicamente Pablo no tiene ningún reproche hacia ellos. Incluso Pablo le halagó a ellos porque ellos querían compartir de lo poco que tenían y enviárselo a Pablo. Pero Pablo, el contenido de esta epístola es bien refrescante para nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque no solamente habla de la exaltación, o sea, no solamente habla de que Cristo se humilló para que nosotros pudiéramos tener la bendición de estar conectados con Dios, pero que también nos dice a nosotros lo que ya Jesús había dicho, que nosotros somos, debemos de ser lumbreras en medio de las tinieblas. ¿Por qué hablar de esto de la salvación? ¿Por qué enfocarnos en lo que Pablo habla, nos dice y enfatiza en guardar vuestra salvación con temor y temblor? Y es necesario que más en estos días nosotros procuremos tomar la decisión de estar despierto en esto. Fíjate esto, dije despierto en esto, porque Pablo en Efesios habló diciendo que aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos, ¿verdad? Y porque son malos tenemos que aprovechar el tiempo para que no le demos lugar al diablo. Eso lo añadí yo ahora, ¿verdad? Para que no le demos lugar al diablo. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es y entender
que antes de hablar de estos versículos, tenemos que hablar de la controversia que hay o la mala, básicamente en cuanto al tema de la salvación. Nosotros como creyentes, evangélicos, pentecostales, hemos recibido la enseñanza y se ha puesto más énfasis en que se puede perder la salvación a que nosotros debemos mejor enfocarnos en cuidar y mantenernos, conectarnos al Señor que nos dio la salvación. ¿Sabe? Porque a veces nosotros usamos el método del miedo para mantener a la gente y no hablarle de la libertad que hay en Cristo, porque ya somos salvos, porque el Señor hizo un plan desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos salvos. Y este tema hay que hablarlo y más en estos días. Quiero primeramente establecer y hablar de algo que está sucediendo. Ahora mismo cada persona le dicen que la verdad es relativa, o sea, que cada quien puede tener su propia verdad. Cada quien puede decidir, escoger, tomar una decisión de ser como ellos quieran y nadie puede discutirle y presentarle, ahora como estamos hablando, de la verdad. Otra cosa que se está hablando mucho es separando los diferentes en cuanto a la demográfica, ¿verdad? Separar a las personas por clase social y todo, y están introduciendo de que ha habido un opresor. Óiganme, sigan esto para que ustedes puedan captar lo que está sucediendo, el cambio social, la presentación de ideología de género y todas estas cosas que se están, yo diría que es una teoría de género, que en realidad es una manera que ellos lo presentan, pero en realidad es un movimiento político. ¿Por qué hablo de esto antes de hablar de la salvación? Porque si usted está buscando justificar la condición de una persona y no le llama un estado de pecado o le llama pecado como la palabra le llama, pues entonces yo voy a buscar a alguien a quien ponerle, ¿verdad?, la culpa y no yo tomar la responsabilidad de decir yo soy pecador, yo estoy mal, yo necesito que Cristo me transforme, que Cristo salve mi vida. ¿Ok? Luego, ahora, el otro punto que quiero tratar es este. Nosotros siempre nos hemos enfocado en presentar el evangelio a las personas que están, porque la palabra del Señor dice, y esto es lo que decimos, venir a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar, ¿sí o no? Pero fíjate algo, y algo muy, muy interesante, que siempre decimos, no, porque te estamos invitando a Cristo para que llegues a la felicidad, para que puedas encontrar el mejor tesoro. Y yo te voy a decir una cosa, hay gente que no tiene a Cristo y están contentos. Hay gente que no han disfrutado de la salvación y están bien. Le digo esto vamos a bajarlo un poco. Le digo esto para que entendamos lo siguiente, y es que nosotros tenemos que presentar el evangelio no para decirle que le ofrece una mejor vida a la gente, sino porque Cristo vino a salvar. Cristo, o sea, presentar el evangelio y decirle a las personas que la razón por la cual tienen que venir a Cristo no es por la felicidad, porque pues, usted sabe que en la vida vamos a tener aflicciones, pero el cristiano tiene la esperanza, confía, yo he vencido al mundo. Yo quiero explicarme bien en esto para que entendamos que lo que Cristo vino a darnos fue salvación. La salvación porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo que vino a hacer Cristo es a darnos acceso al Padre. Entonces, sabiendo esto, teniendo entonces que este problema que ahora se justifica y que la gente quiere
señalar y buscar al culpable de la situación, ya sea su situación económica, ya sea su situación hasta el estado emocional, buscar a alguien que culpar y no tomar una responsabilidad y decir, yo necesito a Cristo. Sabiendo todo esto, ahora entramos a esta parte, porque antes de hablar de lo que es cuidar nuestra salvación, tenemos que hablar de esto. Y es que, ¿qué sucede? Que tenemos nosotros que tener bien claro para ver y captar este término de lo que es la salvación, y básicamente una doctrina, una de las doctrinas fundamentales, la salvación por la gracia, por el sacrificio y el padecimiento de Cristo Jesús, que por su resurrección nos garantiza que nosotros somos salvos por Él. Entonces dice así, en primer lugar tenemos que ver lo siguiente. Dice, el tema de trabajar tu propia salvación, porque este es el tema, trabajar tu propia salvación. Volvemos al versículo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Él está usando el término de ternura. Esto no es una sugerencia. Él le dice, óigame, ocupaos. Como ustedes me han obedecido en mi presencia, y Pablo usa esa terminología en diferentes lugares, cuando se refiere diciendo, ustedes los esclavos, obedecéis a vuestros amos, no solamente cuando lo estén mirando, sino aunque no lo estén viendo, porque recuérdense que Dios lo ve todo. Entonces él le está diciendo, primeramente, ocupaos en vuestra salvación, pero le estoy diciendo, ustedes me han obedecido cuando yo he estado allá, obedézcanme ahora que estoy ausente. Y es básicamente lo que el Señor nos dice a nosotros, que tenemos que caminar, hacer la voluntad de Dios, mantenernos conectados a Él, porque el pastor no está mirando. No, porque Dios no está mirando. Yo nada más lo veo a usted aquí en la iglesia 2 o 3 veces y hablamos, y usted me puede vender la idea que usted está trabajando en su salvación. ¿Sí o no? Si usted me puede vender la idea, se ve en la cara, pero nunca el corazón. No siga cantando, hermano, reprende eso. Pero entonces, hablando de esto, pero esto ha creado una problemática porque algunos no toman el tiempo para estudiar con profundidad la doctrina de la salvación. Tenemos que ver en primer lugar por qué hay personas que no entienden esto, de que ellos creen que sí pueden ellos mismos trabajar con su salvación, trabajar por su salvación, o sea, obtener su salvación. Y el punto es, ¿qué usted hizo para ser salvo? Yo haría la pregunta. ¿Qué usted hizo para ser salvo? Porque esto es algo que nos confronta a nosotros. Pastor, yo vine a la iglesia y yo acepté al Señor. Ok, está bien. Vamos a mirar esto. El primer problema surge cuando creemos que nosotros intervenimos en la salvación. En otras palabras, que yo hice algo para poder recibir la salvación. Tenemos que hacer algo para recibir para iniciar la salvación. Yo separaría los dos temas. Si el punto número 1 es, ¿cuál es el primer problema? Es que creemos que nosotros intervenimos en la salvación. Yo diría que el punto A sería ¿qué tenemos que hacer o qué pensamos que tenemos que hacer algo para iniciar la salvación? Pero esto es algo espiritual, como yo lo inicio. Si yo lo inicio, entonces viene de mí. Y si yo lo inicio
y viene de mí, yo tengo entonces que continuar manteniéndome en la salvación, la cual es espiritual. Pero si yo mismo no puedo producir una espiritualidad, ¿cómo entonces yo me puedo mantener? Entonces el punto número 2 es lo siguiente. Tendríamos problemas con el plan redentor que desde antes de la fundación del mundo el Señor prometió que Él iba a salvarnos a nosotros. ¿Se recuerdan que Él ya había profetizado que iba Él mismo en Génesis 3:15? Dijo, el hombre pecó. Fíjate que Él por su propia decisión le creyó lo que la serpiente estaba diciendo, que era Satanás, la serpiente antigua, el Señor lo reprenda. Le dijo, óyeme, con que Dios ha dicho que de todo árbol no comerá. No, hombre, es solamente del árbol de la ciencia del bien y el mal. Wow, qué tremendo. Génesis 3:16 marca la diferencia que el hombre por sí mismo decidió ser igual a Dios. Por cuanto decidió ser igual a Dios, a Dios no le tomó de sorpresa que ellos tomaron la decisión, sino que Él ya había provisto un plan de salvación. Ustedes se lo saben eso, amén, a su nombre. Entonces, si yo digo que yo intervengo, que yo soy el que inicio, que yo soy el que mantengo, entonces no se cumple el sacrificio vicario de Cristo. Vamos a ver esto en primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Pues vamos todos allá. Vamos todos allá. ¿Quién lo tiene? El primero que lo tenga va a tener una bendición de parte del Señor. El primero que lo tenga se pone de pie y lo lee. Yes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Amén, mi hermano. Sí, continúe leyendo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ok, está bien hasta ahí, mi hermana. Fíjate esto, Él es el sacrificio, la propiciación, el sacrificio vicario de Cristo. Él, haciendo referencia al sumo sacerdote que entraba una vez al año. Y Él dice, entraba una vez al año que tenía que hacer sacrificio por todas las personas, por Él mismo, para poder orar y poder hacer propiciación por todos los pecados del pueblo. Pero ahora Cristo lo hizo una vez por todas. Ve que nosotros no lo podemos iniciar y no lo podemos mantener. Solamente Cristo. Ahora vamos en el mismo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Juan 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto conocemos el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros. Óyeme, Él fue. Recuérdense que el hombre no busca a Dios. Nosotros no podemos buscar a Dios. Porque si nosotros buscáramos a Dios, estamos hablando una persona que no ha venido a la iglesia, que no ha aceptado, no ha conocido del evangelio, ¿verdad? No puede venir por sí solo. Tiene que tener una intervención de parte del Espíritu Santo. Amén. Y esa intervención del Espíritu Santo es la que estamos hablando de este versículo que leímos en Juan. Aleluya. Que en esto consiste su amor. En otras palabras, su amor se define en esto, se manifiesta en esto. Que nosotros que no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Tremendo, bendito Dios. O sea que el que inició la salvación es Él. Versículo 3 dice,
perdón, el número 3, punto número 3, en cuanto a esto de que nosotros no fuimos que iniciamos la salvación. Versículo 3 dice, por cuanto no somos perfectos, por la debilidad que hay en nosotros. Nosotros somos débiles, hermano. Vamos a ir a Romanos, y después nos quedamos en Romano un tiempo, porque Romano, óigame, Pablo escribió tremendo acerca de esto. Si usted quiere saber de la salvación, la justificación, el plan redentor, óigame, es tremendo. Pablo tomó un tiempo para ser usado por Dios para hablar y escribir todo esto. Romanos capítulo 5, versículo 6, y luego saltamos al 8. 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, aleluya, a su tiempo murió y los limpió. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es que cuando vamos a ver, tiene que haber una constante, si usted va a hablar de una doctrina, tiene que haber un respaldo de diferentes versículos que son consistentes al tema, ¿verdad? Y lo que dice es que el Señor fue que inició todo, el Señor fue que te buscó, me buscó a mí. Bendito Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y 4, para entrar a la otra parte, que esta es la parte que no corresponde, pero tenemos que saber esto. Y dice, el punto número 4, analizando yo en esto, porque no somos justos. Por eso no podemos iniciar ni mantener la salvación nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice, ¿por qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose entonces a todos los que habían venido antes. Pablo hablando, ¿verdad? Haciendo la pregunta. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estaban bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Óyeme, esto está tremendo. Lo que Pablo está haciendo es incluyendo a todo el mundo. Y yo quiero que analicemos algo, hermano. Y es lo siguiente. Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Pablo está presentando y diciendo que Dios se le reveló al hombre de varias formas. Se le revela, o sea, le muestra, o los designios invisibles de Dios, que es lo que él dice, los designios invisibles de Dios lo podemos ver en la creación, en todo lo que él hizo. Su grande, dice que el firmamento cuenta las obras de su mano, ¿verdad? Entonces, pero el hombre no entendió que fue Dios que lo hizo. Luego, el Señor le habló a través de la conciencia. O sea, hablándole a su conciencia. Yo quiero analizar esto para poder entender esto, porque es que sí, no podemos decir que vamos a guardar o a trabajar o a mantenernos en esto de la salvación si no entendemos esto de la conciencia. Hermano, por eso la palabra del Señor dice, ¿quién puede comprender sus propios errores? Pero Pablo dice, cuando está hablando esos versículos, continúa diciendo que cambiaron el uso natural por el no natural. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, o sea, todas esas cosas tú hablando. Y dice que lo entregó a una mente reprobada. Reprobada. Yo quiero que entendamos algo, y es que por cuanto su conciencia no tenía la capacidad de reconocer lo que era bueno y lo que era malo, Dios lo tuvo que entregar a una mente que no tenía la capacidad de ¿qué? De reconocer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman entonces están así y entonces no pueden reconocer a Dios.
¿Y cuál fue la otra forma que Dios usó para revelarse? A través de su pueblo escogido. Que Él lo escogió por gracia. Porque Él pudo haber escogido a un hombre joven que era seguro que podía tener hijos. Y Él escogió a un viejo que no tenía capacidad por él mismo de poder tener hijos. Eso es gracia. Porque Abraham no merecía ser escogido. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira, todo esto es para que podamos. Entonces el versículo 3, versículo 9, ¿verdad? Está hablando que no somos buenos. No hay bueno ni siquiera uno. Amén. A su nombre. Entonces esta es la parte ahora que a mí me gusta y es la siguiente. Amén. La parte especial acerca de esto de la salvación es muy importante. Esto presenta, y es la que nosotros debemos de tener, la posición que tenemos que tener, presenta que la salvación la dio Dios. Dios predestinó la salvación. Fíjate que cuando escuchamos ese término, la gente dice, ay, salvo siempre salvo. No, eso está ahí en la Biblia. Cuando hablamos de Romanos capítulo 8, nos está diciendo que Él predestinó la salvación. En otra, lo que hablamos al principio, desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un medio para salvar al hombre. Entonces, si entiendo de que el Señor es el que la inicia, el Señor es el que la sostiene y el Señor es el que la mantiene. O sea, la mantiene y la completa. En otras palabras, Él la inicia antes de la fundación del mundo, Él la cumple y luego entonces la completa. Por eso es que Pablo habla siempre. Él dice que procuren llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Él habla de eso, llegar a lo ideal, la estatura, ser como Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él, en el plan, ya estaba para Él venir y venir a estar en este mundo para ser igual con, decir, el cual no fue igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo para poder completar esto de la salvación. Entonces, mi hermano, estoy tan contento por esto porque es tan tremendo. Y yo quiero que podamos ver cómo esto nos da a nosotros una tranquilidad en cuanto a conexión con Dios. Porque si Él desde antes pensó en que iban a pasar cosas en mi vida que me iban a llevar a estar sensible, de tal forma de que alguien me habló del evangelio, aleluya, y que me habló del evangelio y me digan de un Cristo que murió por mí cuando yo ni siquiera lo amaba, yo no estaba buscándolo a Él, y me hablaron de ese amor, y ese amor me sedujo de tal forma, óyeme, que Él me trajo a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Igualmente lo trajo a usted, al Señor. Él fue que lo trajo, hermano. Y eso a nosotros es para que estemos gozosos. Si Él hizo todo eso para traernos a nosotros, eso nos debe dar a nosotros una tranquilidad, porque nos ayuda a mantenernos firmes. Porque si Él nos trajo, Él nos va a mantener. Tú vas a ver esto para que podamos llegar ahí. Dice entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todo ese versículo a ustedes les gusta, pero yo quiero que vayamos del 28 al 29. Mire, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está. La palabra clave ahí es llamados. ¿Cuál es el propósito que Dios determinó? El propósito que Dios determinó es la salvación. Mira lo que dice entonces el versículo 29. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira esto. Entonces el 30 dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también lo glorificó. Entonces, el problema que nosotros estamos teniendo aquí es que no hemos enfocado en, se lo voy a poner porque ustedes son gente que verdaderamente han alcanzado madurez. Y ya yo no lo voy a hablar como niño. El problema que surge aquí en este capítulo es entre herminianos y calvinistas. Los herminianos decían o enseñaban que el hombre, como tiene libre albedrío, él entonces decide aceptar a Cristo y al aceptarlo, entonces ya es salvo. Hay otras cosas más, pero lo estoy resumiendo. Entonces, cuando vienen los calvinistas, ¿verdad? Presentan que ya cuando tú eres salvo, tú no pierdes tu salvación, porque ¿cómo vas a perder algo que el Señor fue que te dio? Óigame lo que le estoy diciendo. Aquí está el problema. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos viendo, bueno, si me voy con el calvinista, ¿verdad? Ellos tienden a ser más agresivos en la forma que presentan y por eso vemos que hay tantos errores. Ahora, ¿cuál es la decisión que nosotros tenemos que tomar? No es que sea uno arminiano o sea uno calvinista. Lo que tenemos que buscar es la teología bíblica, porque ellos usaron la Biblia igual y ellos tienen la interpretación. Cada uno interpreta a uno. Y entonces el uno le tiraba al otro. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente, o que yo me dé a explicar, ¿verdad? Porque ustedes son inteligentes. Es que entendamos que ahí dice, en griego, dice predestinación. Y eso lo que habla es que Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Pero Dios sabe quién se va a salvar. ¿O no? Eso, Dios sabe quién se va a salvar. Dios sabe quién va a escuchar el mensaje. Yo le voy a decir una cosa. Ninguno de los dos puede explicar cómo surge la salvación en el hombre. Lo que pueden explicar es, que los dos estamos bien, saben la doctrina de la concupiscencia, que es el pecado, lo que la persona, por qué no atrae a nosotros el mal, o sea, hacer el mal, porque el mal quiere morar en nosotros, hay una lucha interna, pero por eso tenemos el Espíritu Santo. Pero en cuanto a cómo inicia, cómo se hace, y la palabra es regeneración. La regeneración es como el Espíritu Santo trabaja en el hombre antes de convertirse y durante de convertirse. Porque recuérdate, aquí hay unas palabras clave que nosotros las leemos rápida, hermano, pero está diciendo, Él lo llamó, al quien él predestinó, ¿verdad? Predestinó, o sea, que predestinó para salvación. Entonces, lo llamó. O sea, ¿cuándo fue que el Señor ejecutó el llamado? ¿Cuándo fue? El que tiene 10 años en los caminos del Señor. ¿Cuándo fue que Dios ejecutó ese llamado? Jorge Caridad es de lo mío. ¿Cuándo fue? ¿Cuando yo nací o cuando yo cumplí los 19 años que acepté al Señor? Ya eso estaba prescrito ya. Él lo sabe todo. Entonces, lo que quiero que entendamos, esto es, usted busca la teología bíblica, usted tiene que usar la Biblia, ¿verdad? Ahora bien, fíjate esto. Mira por qué yo me gozo. Porque esto, sabiendo que ninguno puede explicar con exactitud qué fue lo que ocasionó. Pero yo le voy a decir algo. Cada uno de ustedes sabe que ha tenido un encuentro con el Señor en varias ocasiones en su vida. Analicen su vida, hermano. ¿Cuántas veces usted escuchó a alguien hablar del Señor?
pero usted no tomó una decisión. Pero quién sabe si el Espíritu Santo fue trabajando con usted poco a poco hasta que usted tuvo que rendirse por completo y dice, no, yo tengo que, el Señor me trae a sus pies. Pues ¿sabe por qué la gente no viene más fácil a los caminos del Señor? Porque ellos creen lo que hablamos al principio, que ellos tienen que cambiar para poder venir al Señor. Porque le hemos dicho que Dios es santo y Él demanda santidad. Sí, pero nosotros estábamos iguales de sucio. Óigame, nosotros estábamos mal igual. Y el Señor, en su gran misericordia, tú sabes lo grande que es esto, aleluya. En su gran misericordia, Él nos miró con ojos de amor y permitió que su Espíritu Santo nos trayera y viniéramos a su casa, que ninguno era perfecto. Y si yo le pregunto, ¿cómo era el mensaje del que estaba predicando? Usted no me puede hablar a lo mejor con síntesis y exacta, a lo mejor me dice el versículo, pero lo que hablaron, usted dice, lo que yo sentí fue que todo lo que él dijo fue para mí. Eso fue lo que yo miraba al predicador ahí adelante y yo creía que no había nadie y que él estaba hablando conmigo de todo lo que me había ocurrido, de lo que la palabra me incitaba a hablar. Y después yo puedo decir que me esforzaron, porque él dijo, yo vine, mira lo que me dice, yo vine aquí, fue por ti. Que yo no entiendo esa terminología, yo no sé de profecía, yo no sé de nada. Pero a Dios le plació hacer eso para traernos. Perdonen que hable de mí, pero usted sabe, cada uno de ustedes tuvo una experiencia. Y ahí ve la activación de cómo Dios nos trajo ante Él. Después, entonces, fíjate, yo hablaría entonces, hablamos entonces, Él nos predestinó y nos dio predestinó la salvación. Entonces, el punto A, yo estaba analizando esto, era lo siguiente, lo que hablamos. A, Él predestinó. B, Él nos llamó. ¿Por qué nos llamó? Por su gracia. El regalo inmerecido. C, luego Él nos justificó. Como presentamos ese video, yo decía, wow, tremendo. El video, porque es verdad, lo que Él hizo al justificarnos, presentó una excusa. Y la excusa que Él dio es que, Padre, perdónalo porque Él no saben lo que hacen. O sea, la excusa que Jesús da es que nosotros no sabíamos, éramos ignorantes. Por eso dice la palabra que tiene más juicio el que más conoce. Right? Tiene más juicio el que más conoce. Porque conoce. Porque ahora, imagínate, una persona que hay cosas que no conoce. Y por eso es que hay otro tema que después pudiéramos traer y decir acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Hay personas que lo hacen porque desconocen y no saben. Pero es un tema para otro día. Entonces nos justificó y luego la D, nos glorificó. Óyeme, eso a mí me dio durísimo. Nos glorificó. Nos glorificó porque nos dio su Santo Espíritu, hermano. Óigame, nos dio su Santo Espíritu. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿por qué no vamos a Filipenses? Vamos entonces a hablar de esto y un poco más, porque básicamente cuando miramos esto de guardar, Pablo lo habla aquí, pero también nos habla en Hebreos, nos habla de que nosotros tenemos también que cuidar y guardar. Entonces, lo que dice el versículo 12, que lo leímos anteriormente, sino mucho más bien, ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando yo analizaba esto, a mí me llamó la atención porque yo creo que hoy más que nunca necesitamos cuidar y guardar. Y uno dice, pero ¿por qué él dijo de guardar la salvación? Si hablamos que la salvación no depende de nosotros. O sea,
Él nos da el Espíritu Santo. Y si hablamos en Romanos capítulo 8, dice que el hombre natural no entiende y no comprende. Pero el Espíritu Santo de Dios, que conoce lo de Dios, nos comunica a nosotros. ¿Sabe que él también explica de que habla con gemidos indecibles, ¿verdad? Porque nosotros a veces no podemos hablar con palabras lo que estamos sintiendo y lo que nos hace falta y lo que nos va a llenar, pero el Espíritu Santo sabe lo que nos hace falta para que nosotros podamos crecer. Ahora bien, de guardar con temor y temblor, él da unas cuantas descripciones de las cosas que tenemos que hacer para guardarnos. Y esto va a ser rapidito. Del versículo 13, el versículo 13 y 14, si lo pueden leer alguien. Sí, 13. Léelo el 13, hermano. Con voz de arcángel ahí fuerte, con trompeta de Dios. Díganlo. Porque Dios es el quien vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Ok, fíjate esto. Dice, gracias, hermano. Dice que Dios es el que produce el querer como el hacer. Entonces, si Pablo está diciendo que guarden su salvación con temor y temblor, yo estaba analizando algo y dice que nosotros tenemos que energéticamente, con energía, con fuerza, con voluntad, bendito sea el nombre de Jesús, procurar, guardar. Mira lo que dice, que podamos tener una cauteleza seria, que seamos conscientes que nosotros cuidadosamente nos guardemos en contra de la tentación. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Aunque estemos temblando, cuando Pablo le está diciendo guarden, es que tenemos entonces, hay una parte que nos corresponde. La parte que nos corresponde es enfrentar lo natural, porque nosotros somos carne. Que nuestra preocupación debe ser, si ya tenemos una gran bendición, tenemos nosotros entonces que cuidarnos de los designios de la carne. Hermano, mire, la lucha es real. La lucha es real y la batalla es contra la conciencia. Pablo le está diciendo esto porque nuestra conciencia tiene que con la ayuda del Espíritu Santo estar activada para que reconozca lo que es malo, para que tenga el discernimiento y pueda identificar las cosas que vienen sutilmente para atraparnos a nosotros. La sociedad quiere acondicionarnos para que aceptemos todo y no peleemos. Pero él dice, porque yo le estoy hablando porque el contexto completo de todos los versículos habla que somos luz, que seamos lumbrera. Entonces a veces le tenemos miedo en guardar en la salvación. No, somos lumbrera. Y como somos lumbrera tenemos que demostrar que hay una diferencia en nosotros. Y por eso dice que el Señor es el que produce el querer como el hacer. El Señor es el que produce en nosotros el querer buscarle a Él. Por eso es que Él dice, fíjate, esto es teología bíblica. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Deleítate a sí mismo en Jehová. Pablo está hablando en un término de que si nosotros procuramos trabajar en deleitarnos en las cosas del Señor, las cosas del mundo no nos van a traer. Y el Señor va a poner en nosotros el sentimiento de buscar más de Él. La lucha que nosotros tenemos es cada día, es me levanto a orar sí o no. Leo la Biblia sí o no. Fíjate, la batalla es,
¿La leo yo o escucho una prédica? Ay, Señor Jesús. Gloria a Dios por los predicadores y gloria a Dios por lo que... Pero, tú sabes, hay un poder tan grande en leerla a uno mismo. A mí me gusta, siempre recuerdo al hermano Simeón, que yo lo veo así. Pero ¿qué es lo que está haciendo él? Hermano, ¿usted está bien? Es que estoy leyendo la Biblia con los ojos cerrados. Me volvió loco el hombre. Porque ya no podía ver. Imagínate, las manos no eran tan largas para poder leer la Biblia. ¿Sabe? La lucha mía es, entrando entonces a lo que dice, hacer todo sin murmuraciones, ni contiendas. Lo que me ayuda entonces a mí a guardarme, a mantenerme limpio. ¿Qué es lo que estorba mi oración delante del Señor? ¿Alguien me puede decir un versículo bíblico? Si te acuerdas y vas camino a llevar la ofrenda, ¿qué dice? Devuélvete y reconcíliate con tu hermano para que tus oraciones no sean estorbadas delante del Señor. Entonces, lo que Él nos quiere decir a nosotros es, número uno, que Dios produce en nosotros ese deseo de buscar de Él más y más. Número tres, para que nosotros podamos comprender cuál es su voluntad. Usted se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Usted se ha preguntado? Yo me he preguntado todo el tiempo. Y Pablo es uno de los que habla más de la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Es un culto racional. La voluntad agradable de Dios y perfecta es un culto racional. Que lo que usted le dé a Dios, usted sea intencional. Y que lo haga no porque los demás lo están haciendo, sino porque usted quiere hacerlo, porque el que produjo el deseo y el anhelo fue el Señor. ¿Cómo podemos encontrar eso en el Antiguo Testamento? Si usted busca en Jeremías capítulo 20, él dijo, yo no voy a predicar más y no hablaré más en tu nombre. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que? Pero de repente sentí un fuego. Quise resistirlo, pero no pude. Tú fuiste más fuerte que yo. Me seduciste y fui seducido. Continuamos entonces. La otra cosa, que es el número 4, que él quiere que nosotros no hagamos, es que murmuremos. Y luego yo puse en la misma categoría, en el mismo punto, el número 4 es la murmuración y la contienda. Porque la murmuración y la contienda nos mantienen enfocados en lo terrenal. Y Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades que están en las regiones celestes. Por eso es que uno de los versículos paralelos a lo que está diciendo de la salvación con temor y temblor es tomar... Espérate. A su nombre sea la gloria. El versículo, Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, si yo veo un versículo paralelo con esto, es eso. Porque lo que me dice a mí que verdaderamente yo estoy viviendo una vida como que tengo la salvación, es que se me note que yo estoy parándome firme. Bendito sea el nombre de Jesús. Parándome firme en el Señor con todas las opresiones, con todas las situaciones que hay. El versículo 15. Para que seáis irreprensibles. Número 5. Que seáis irreprensibles. Hermano, ¿usted sabe lo que Pablo está pidiendo? Lo mismo que él siempre ha pedido, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todo. O sea, que usted en el trabajo
no le puedan llamar la atención porque usted todo lo hace bien. Porque usted está agradando, no a los hombres, está agradando a Dios. Por eso es que Matías tiene un dicho, que Brown era muy safe. Porque él siempre nada más hablaba de Dios, ¿verdad? Lo que vieron a Matías, eso fue. Que está muy too safe. Yo prefiero que me digan a mí que yo soy muy salvo. Porque solo hablo de Dios. Oye, ¿tú no tienes otro tema? Oye, cuando yo estaba soltero, joven, me criticaban mucho. Porque una muchacha me preguntó y me dijo, ¿cómo tú estás? Y yo le dije, bien, buscando siempre el Señor. Y me contestó, cuando tú estés buscando otra cosa, me das a saber. Le digo el pecado, no el pecador. Pero es así que la gente está, ¿verdad? Vamos a ver el número 6. Irreprensible. ¿Cómo ser irreprensible? Procurando hacer las cosas bien para agradar a Dios. No para agradar a los hombres, pero agradando a Dios, estoy agradando a los hombres también. Y otra de las cosas que hace falta mucho en las iglesias y en estos tiempos es la sencillez. Sencillos. Sencillos. Dígale que está a su lado, hermano, sea sencillo. ¿Qué significa esa palabra sencillo? Just be easy. Sencillo. Una persona que no es muy complicada, que sabe lo que quiere agradar a Dios, quiere tener una relación con Dios, quiere que su familia busque de Dios, conozca al Señor y que se encamine con bien. Sencillo, sin complicaciones. Y 7, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué iglesia el Señor viene a buscar? Una iglesia con vestiduras blancas, sin manchas y sin arruga. Ya yo le hablé que cuando Él compró para nosotros la salvación, Él nos dio la excusa para que ahora ya nosotros somos la novia. Ahora lo que tenemos es que vestirnos como la novia que somos de Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Mira, vestirnos. ¿Por qué? Yo me he visto con ropa santa para agradar a Dios. Yo no estoy hablando de que ahora nos vestimos con saco, no. Estoy hablando de cuál es mi ropa en el mundo. Yo quiero saber cuál es mi ropa en el mundo. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto? Lo que yo hago, lo que dejo de hacer para agradar a Dios. No me contamino. Por eso la palabra del Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la que sea de edificación. ¿Qué es lo que dice la palabra? Cuando se reúnan, hablen entre vosotros con salmos, con alabanza, con acción de gracia. Por eso el hermano Ricardo siempre, hermano, tiene que darle la gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir, que le demos alabanza, glorificando al Señor. Démosle la gloria a Dios. El Señor no quiere que avanza, porque después la gente va a mirar, pero venga acá, y tú no eres cristiano. Y eso son manchas que se le van poniendo el vestido. Eso está añadido por mí, no, eso no. Y ya termino con esto. Estamos ante una generación perversa. La conclusión es, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en este mundo. Lumbreras en este mundo. Dios nos ha llamado sabiendo que somos la luz vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, la que mantiene. Pastor, ahora hay una guerra en Ucrania. Entiendo, vamos a orar por ellos. Pero hay otras guerras que tienen más influencia y más consecuencias que se están presentando ahora mismo. Y es una guerra espiritual, una guerra de ideología que quiere restarle al hombre de la bendición de lo que es la salvación por gracia. Mientras más tú crees que sabes, menos te acercas a Dios. Mientras más te considere una persona que necesite y dependa de Dios, más cerca estás de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria.
Hermano, guarde. La puede guardar, hermano. ¿Ve que se puede guardar la salvación? ¿Se puede guardar la salvación, hermano? Se puede guardar la salvación. ¿Qué es lo que podemos descuidar? Nuestra relación con Dios. Podemos descuidar nuestra relación con Dios si descuidamos estas cosas que yo mencioné. Si le abrimos las puertas a estas cosas. Al saber que ya el Señor pagó el precio por mí, lo único que me queda a mí entonces es cuidar esta relación y que nada ni nadie la quite. Una de las cosas que me gusta y lo hemos hablado un montón de veces, de David. David dijo, no le daré sacrificio a Jehová que no me cueste. No. ¿Cuánto cuesta? No, es que yo quiero darle un sacrificio al Señor. Y a veces nuestra vida de negación para agradar a Dios se ve como un sacrificio. Bueno, estoy entonces con Pablo. Yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Porque yo entiendo que es un culto racional. Y ese culto es agradable al Señor. Es un culto que yo estoy dando solo ahí. Hermano, póngase de pie. A su nombre sea la gloria. Aleluya, bendito. Gracias, mi hermano, bendito Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Maravilloso tú eres, Jesús. Hermano, usted y yo tenemos una bendición tan hermosa, agradable. Aleluya. Que Dios ha obrado de una manera especial. Y es entender claramente este punto número 1, que Dios produce en nosotros un querer como hacer. Él es el que nos atrae a Él y nos mantiene atraído a Él. Nos seduce para estar con Él, para mantenernos en Él. En ese punto ahí, número 2, que nosotros pudimos ver que tenemos que cuidarnos de las murmuraciones y de las contiendas, porque ellas estorban la relación con Dios, estorban nosotros traer racionalmente nuestras ofrendas ante el Dios Todopoderoso, afectan y no nos permiten cuidar nuestro corazón para mantenernos en el camino de salvación. Luego el Señor quiere que seamos irreprensibles, que en cuanto dependa de vosotros, que estemos en paz con todo. Ahora, yo sé que va a venir el ataque, yo sé que va a venir la situación y quieren que salga el viejo hombre, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a controlarnos. Cuando decimos que seamos sencillos, le pedimos a Dios que pueda haber una sencillez, que podamos entender, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Sencillo, simple, que tenemos un propósito de agradar a Dios en todo, y los demás son bendiciones de Dios. Él la da cuando Él quiere y si quiere. Y luego, por último, diciendo de que seamos hijos de Dios en medio de una generación perversa y maligna. Nos mantenemos como hijos de Dios, haciendo el bien aunque la gente nos haga mal, bendiciendo cuando nos maldicen, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Aunque pasemos desamor, que nosotros le mostremos el verdadero amor que Cristo ha depositado en nosotros. Aleluya, bendito sea su nombre. Maravilloso tú eres, Jesús. Y por último, Señor, yo sé que tú eres el único que nos puedes ayudar a mostrar no la luz de nosotros mismos, sino la luz tuya, que es esa salvación tan especial que tenemos. Si pudiera cambiarle el tema, es, oh Señor, que podamos guardar, para que podamos reflejar esa luz que está en nosotros, que podamos mantener el cristal limpio y que pueda reflejar la luz tuya que está en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pido que cada uno de nosotros podamos guardar nuestra salvación, Señor, ocuparnos
ocuparnos de esta bendición tan hermosa, esta conexión que tú nos has dado contigo, ocuparnos de esta relación y quién sabe poder ser como Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Aleluya. Algunos dicen que podemos guardar nuestra relationship with God. Oh, aleluya, bendito Dios. Hermano, ahora usted haga la oración en esta hora. ¿Por qué antes de hacer la oración no le da gracias al Señor por su salvación? Gracias, Señor, por su salvación. Thank you, Lord, for my salvation. Gracias, Señor, porque tú extendiste tu mano. No solo la extendiste, sino que con la otra mano me pusiste encima de tu mano para cubrirme y dejarme saber que tú eres poderoso gigante para darme salvación, no porque la merecía, sino porque Cristo en su gran misericordia me apuntó en la lista y ahora somos salvos. Nos apuntó en la lista y somos salvos por ti. Gracias, Señor. Por eso David siempre decía: devuélveme el gozo de la salvación. Aleluya. Oh, aleluya. Y pon en mí tu Santo Espíritu, ese gozo de esa salvación. Salvo soy, por eso libre soy. Thank God Almighty, I'm free in Christ because of the salvation that I have. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre.